La tertulia de actualidad. Y en la tertulia de actualidad tenemos la compañía de Francisco López desde el estudio en Buenos Aires. Buenas noches, Francisco. Buenas noches otra vez. Tenemos a Carolina Valencia desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Francisco, y buenas noches, Roberto. Muchas gracias por estar ahí. Y tenemos a Alex Ramos desde Quito, Ecuador. Buenas noches, Alex. Flores, Roberto, buenas noches. Hay un abrazo en Asturias y en Buenos Aires, y ahí a Carolina también en Colombia. Muchas gracias por lo de las Asturias de España. Vamos a empezar por la señorita, que nos va a comentar desde su punto de vista cuál es la incidencia o cuáles son los factores económicos que están atacando o incidiendo en Colombia dentro del contexto internacional. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Roberto. Bueno, un saludo desde acá, desde Bogotá, con frío, lluvia, el cielo totalmente oscuro, envidiando esos anuncios que salían de pizzas en la capital de Buenos Aires, pero bueno, extrañándolo además. Mucha humedad aquí. Mucha humedad, me imagino, sí. Bueno, ¿qué está pasando en Colombia, en la economía colombiana de caras a lo que estamos viendo en el mundo, a nivel mundial? Bueno, tenemos un dólar a casi 5.000 pesos, ¿sí? Es el histórico del dólar en Colombia. Nunca había llegado a esa tasa representativa. Por supuesto que los gremios, los industriales, los inversionistas están muy preocupados, ¿no? Porque esto ha hecho que la inflación sea la más alta también de los últimos 23 años en Colombia, cosa que se contradice con el ICE, que es el indicador de seguimiento de la economía, que dice que nuestro país se destaca este año con el crecimiento anual y mensual más alto de la región. Entonces, si aquí estamos así, no me imagino cómo estarán en los otros países, teniendo en cuenta que tenemos la 10ª inflación más alta del mundo y la segunda más alta de Latinoamérica después de Argentina, ¿no? En ese sentido, el gobierno de Gustavo Petro está haciendo una serie de reformas. Claro, el 2021 se caracterizó por una crisis profundamente violenta a nivel social, por la reforma que quería hacer el expresidente Duque del Centro Democrático, porque sobrepasaba los límites de la pobreza, o sea, se metía con la canasta familiar de los más pobres y de la clase media, de la clase trabajadora. Y esta vez es al contrario, es la oposición la que se opone obviamente a la reforma tributaria de Gustavo Petro, que pretende gravar las finanzas de los más poderosos, de las industrias, de los empresarios más poderosos, de las rentas más ricas del país, y no así tocar el bolsillo del trabajador y de la clase media. Pero ¿qué pasa? Tenemos a esta oposición, que es el partido gobernado aún por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lleva un mes más o menos haciendo protestas, ¿no? Generando caos, generando miedo entre la población. Las llaman la protesta del salchichón, porque dentro de la reforma tributaria se pretende gravar a las comidas ultraprocesadas, a las gaseosas, ¿no? A las bebidas azucaradas, y pues esto, según ellos dicen, va a dañar la canasta familiar de los colombianos, que supuestamente para ellos es a base de comida chatarra y bebidas azucaradas, ¿no? Cuando lo que se pretende es generar una soberanía alimentaria, y es que la gente regrese al campo. Se está creando una serie de incentivos para que los campesinos vuelvan a cultivar la tierra, aún con la crisis de Ucrania, que es la que importa, nos trae los insumos, los agroinsumos para la agricultura en el país. Entonces se está generando una especie
subsidios para los campesinos, para que ellos puedan cultivar, para que puedan volver a la tierra, y además de eso se está comprando una parte de esas tierras que han sido por años quitadas a los indígenas, a los campesinos, a la población afro, por parte de un emporio aquí económico que es los ganaderos. Entonces se pretende comprar tierra de estos ganaderos para repartirla entre los campesinos más pobres y así poder dignificar el trabajo de la tierra y tener una soberanía alimentaria. O sea, eso es un programa, digamos, basado en el sector primario, sobre todo. Basado en el sector primario, basado en la dejación progresiva, ¿no? de la explotación petrolera, de la explotación de hidrocarburos, sí, para pasar a energías limpias, ¿no? Vale. Los próximos intervinientes, por favor, seamos más directos. Sí, más breves y más directos porque el tiempo nos come. Alex, por favor. Gracias, Roberto. Nada, te toca a ti hablar de Ecuador. Bueno, pues en Ecuador, en la intervención que tenía Pedro Páez hablaba de latinoamericanizar Europa, ¿no? La pregunta que cabría ahí es, si se va a latinoamericanizar Europa, ¿qué pasa con Latinoamérica? Bueno, pues aquí el plan de la élite mundial es africanizar Latinoamérica. Y uno de los países laboratorio ahora mismo de todos estos psicópatas, que obviamente necesitan a psicópatas también en los gobiernos, como en el caso del señor Guillermo Lasso aquí en Ecuador, está instaurando lo que se conoce como la doctrina del shock. Primero, en noviembre del 2021, aprobando una ley que le permite convertir al país en un paraíso fiscal, que a su vez atrae a los grandes carteles del narcotráfico y a toda la delincuencia internacional para el blanqueo de capitales aquí, incrementa así la violencia y la delincuencia, y algo que no se veía nunca en Ecuador, el sicariato a gran escala en las calles. Eso unido a recientemente un plan que es la llamada de seguridad y la paz, que ni siquiera está refrendado ni en conocimiento de la Asamblea Nacional, y que lo ha remitido para la aprobación de Joe Biden, y que se va a tratar en el Senado y en el Congreso norteamericano de una inversión, llama Estados Unidos a esto, de $5.000 millones en virtud de esa violencia y de esa delincuencia. En definitiva, es lo que Naomi Klein señalaba como la doctrina del shock, ¿no? Y esos atentados de falsa bandera, que son muy expertos todos estos psicópatas. Yo te creo el problema de una forma macabra, de una forma cruel, no es solo en el tema económico, esto ya va mucho más allá. Y convierte al Ecuador, y con esto cierro ya la primera intervención, convierte al Ecuador en un polvorín, ¿no? Porque la inversión que va a hacer Estados Unidos hacia este plan de seguridad y de la paz de nada más y nada menos que $5.000 millones incluye aviones supersónicos, supuestamente para interceptar a los aviones del narcotráfico que entren por las fronteras norte y sur de Ecuador, ¿no? Con Colombia y Perú. Pero el narcotráfico utiliza avionetas, no necesita aviones supersónicos. Y por otra parte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene aviones supersónicos y obviamente tiene pilotos para poder pilotarlos. Así que el tema es que a Ecuador le pone de lleno, incluso como un objetivo militar, si es que, esperemos que no, existe una escalada mundial en relación a la guerra en Ucrania. Esperemos que no. Francisco, ¿cómo ves tú el tema desde Argentina? Bueno, yo desde Argentina lo veo más como un tema más global, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Por la situación que nos está arrastrando esta guerra, ¿no? Que estamos teniendo en Europa, pero que aunque está lejana, pero está cercana. Aquí concretamente Argentina es muy peculiar. Argentina estamos en una situación, por ejemplo, que hemos tenido una actividad económica que se recuperó muy rápido después del COVID y que ha tenido un incremento en torno al 10,5% del Producto Interior Bruto con relación al año 2020. En el 2021 tuvo bastante, luego sufrió una ligera caída,
pero se volvió a recuperar y bueno, es más, llegó a recuperar siendo superior al que tenía en el 2019, que estaba en torno al 7,5% de crecimiento. Lo que pasa que aquí hay un problema, que el déficit fiscal es muy grande, y eso, bueno, pues te origina que, bueno, tengamos una inflación prácticamente galopante, ¿no? Es, bueno, al tener un déficit fiscal, bueno, pues hay que atender muchísima gente que está en situación prácticamente muy delicada de la pobreza en Argentina, está en torno a un 60 o 70% de lo que deben de ganar y lo que no se gana, y estamos teniendo una inflación en torno al 71% anual. Claro, si esto lo miramos detenidamente con otras situaciones, aquí por ejemplo hablas con los argentinos y esta mañana concretamente me preguntaban, bueno, ¿y cómo está la situación en Europa? Como estuve ahí, y digo, pues mira, pues la situación está complicada también en el sentido, bueno, pues que hay una inflación que desde el año 86 prácticamente no Europa no tenía, por lo menos España no tenía una inflación como la que está teniendo. Entonces, si sumamos toda la situación del COVID, que el Estado tuvo que salir responsable con IFE y con un montón de planes para tratar de que la gente pudiera subsistir, pues eso ha acarreado a que a día de hoy estemos en una situación bastante complicada, y algo que es por lo menos lo que estamos viviendo aquí es que por primera vez en muchísimos años la inflación es superior al dólar paralelo. O sea, me quiero referir que la justificación siempre que había de que había muchísima inflación porque se acoplaban los precios al precio del dólar, ahora resulta que el dólar paralelo, no, del oficial ya ni hablamos, que está a 161 el dólar oficial, y el paralelo está en torno a los 293 hoy. Entonces, bueno, lo que no es normal es que ahora tenga que correr el dólar paralelo, tiene que correr detrás de la inflación. Se quiere decir con esto que aquí los precios se disparan muchas veces de forma lucrativa, vamos a ver por lo que pueda pasar, por lo que no pueda pasar, y es una economía claro, es una economía prácticamente que está inflada sin justificación. El déficit fiscal se está controlando bastante bien en estos 2 meses. La inflación ha bajado en torno al 4, la que hemos tenido ahora, la anual está en 83 y la interanual está en 61. O sea que vamos a ir medio complicado, pero bueno, son situaciones que nos estamos viendo arrastradas también por toda la situación, por la guerra de Ucrania, bueno, pues por la subida del gas que se está incrementando el propio Estados Unidos, ¿no?, que se está beneficiando, o por la reventa del gas chino, el gas ruso lo está llevando China y luego se lo está revendiendo Europa, que esto es una cosa de locos, ¿no? Entonces todo esto está acarreando, bueno, porque yo creo que esta crisis es global, los países latinoamericanos estamos resistiendo, más que nada porque son países que tienen mucha materia prima y commodity, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, y en Chile y en otros países, pero la situación está bastante complicada, sí. Carolina, ¿y cuáles son las perspectivas con Petro? 2 minutitos, ¿cuáles son las perspectivas del nuevo programa económico con Petro y el peso que puede tener Colombia como ejemplo a nivel mundial dentro de un gobierno progresista? Bueno, las nuevas perspectivas con Petro, hay varias propuestas. La de la reforma tributaria esta, pero tengamos en cuenta que el dólar en Colombia ha ido en alza desde los años desde 1998, 2002 más o menos. Es bajar la inflación, ¿sí? Esto no lo vamos a ver reflejado en el primer año de Petro, pero sí lo vamos a ver reflejado en los 3 siguientes años. Cambiar deuda por vida, como lo dijo Petro en su discurso en la ONU, que es muy importante. Esto se refiere a la Amazonía específicamente. Invertir muchísimo más en la Amazonía, en la soberanía alimentaria. Ahorita se está aprobando en el Congreso, que quedan 2 debates, la ley para regularizar el consumo de marihuana, que es para contrarrestar al narco, ¿sí?, para financiar, digamos, de otra manera, cambiar de lucha contra las drogas. Entonces cambiémosla por legalizar la marihuana de uso recreacional, de uso adulto, tanto de uso medicinal, para quitarle el monopolio a los narcos. También se tiene previsto invertir mucho en ciencia, tecnología, educación y en obras sociales,
¿sí? Esto quiere decir que la renta para los estudiantes va a disminuir, se va a intentar que sea matrícula cero, que esto en Colombia nunca se había visto, claro, para las universidades, no para los colegios, y digamos que la perspectiva progresista está muy bien fundamentada con Gustavo Petro. No lo vamos a ver en el primer año, pero sí lo vamos a empezar a ver desde a partir del tercer año. Con las regiones se está implementando programas y proyectos de infraestructura vial, que es lo que nos hace falta para unir territorios, porque tenemos muchos territorios alejados que no pueden sacar su mercancía al mercado de las grandes capitales porque precisamente no tienen carreteras. Entonces esto también se va a unir a un gran proyecto macroeconómico que Petro está implementando. Bien. Alex, ¿no piensas tú que la inestabilidad política que existe en Ecuador desde hace años influye en el desarrollo económico del país? Hombre, por supuesto. Y ahí pecan unos y otros, ¿no? Avivando la confrontación entre, aquí obviamente el ala de seguidores del expresidente Rafael Correa se llama correísmo, y del otro lado el anticorreísmo, ¿no? Más o menos como sucede con Podemos en España, influye en la sociedad estos 5 años de manipulación mediática contra todo lo que es el correísmo, la persecución judicial, la lawfare, y esa inestabilidad implica un desasosiego por parte de la población que claramente no ve alternativas políticas viables, ¿no? Aquí el partido de la RC5 del expresidente Rafael Correa lamentablemente empieza a hacer pactos con la derecha, y eso unido a lo que ya te comentaba al inicio, esa doctrina del shock de Guillermo Lasso, para tener no solo un pueblo empobrecido, sino ya atemorizado, aquí da miedo salir a las calles, pues no le da tiempo, no le da un resquicio a la población para analizar las alternativas. No solo, ya no te digo analizar los problemas, sino las alternativas, y con una Asamblea Nacional en general muy desconectada de la población. Entonces, esta confrontación, sin ver ninguna posibilidad de recuperación económica ya de aquí a décadas, no se habla de años, y también como si fuésemos una superpotencia o que viviésemos en Neptuno, y yo creo que incluso en la zona euro también, ¿no? Y en Latinoamérica, y cierro con esto, no hay ninguna manifestación respecto a exigir, yo qué sé, frente a la embajada de Rusia, frente a la embajada de los Estados Unidos, movilizaciones masivas en búsqueda de la salida diplomática y la paz en Ucrania, Robert. Claro que sí. Francisco, ¿cómo se ve en la calle el futuro político argentino? Y utilizando la palabra al hilo de lo que decía un poco Alex, aquella frase famosa de Clinton, es la economía estúpido, yo creo que en Ecuador habría que cambiarlo por es la política estúpido. Yo pienso que quizás en Argentina sea una cosa similar, ¿no? Ya aquí no es la política, aquí son cuatro oligarcas que tienen controlado, bueno, 4 no, un 5% prácticamente, que son los más ricos del país, que tienen controlada la economía y campan a sus anchas. O sea, campan a sus anchas porque son los que te hacen las corridas bancarias, los que generan la especulación financiera y los que tienen la potestad de bajar el dedo al onerón o subir el dedo al onerón, como quien diría, ¿no?, en Roma. Entonces la cosa está muy complicada. Yo creo aquí, prácticamente desde que vino la democracia, primero estuvo Alfonsín, el hombre hizo lo que pudo, la inflación se lo comió, después estuvo Menem, que vendió medio país, que era peronista, después estuvo el otro que se tuvo que salir con el aparato, de la Rúa, sí, tuvo que salir con el helicóptero. Me quiero referir, después estuvo Macri, agarró $1 a 7 cuando entró al gobierno y salió con $1 a 63. O sea, yo creo que no es cuestión de políticos,
Yo aquí cuando escucho la tele y escucho a los políticos y ahí esto está mal y esto está mal, ninguno da una receta por cómo podemos ir bien, porque es que esos no la tienen. Y si tú escuchas a los economistas del turno, yo escuchas a Milei y hay que liberalizar y no sé qué y esto está mal, pero tampoco te dice cómo se solucionan las cosas. No te lo pueden decir porque no tienen la potestad ni la política ni los propios economistas en poder controlar la economía de aquí, de este país. Este país, ya te digo, hay un 5% de la población que manejan todo a sus anchas, que tienen prácticamente la mayoría de las empresas en poder, con lo cual, bueno, se puede dar el caso de que una productora alimenticia, como, o sea, por ejemplo, la Serenísima, que bueno, que controla todas las marcas de leche, quitando un 80% lo controlan ellos, o por ejemplo Techin controla el 60%, el hierro, el aluminio, o sea, quiero referir que entre ellos... Molino de la Plata, toda la alimentación. Claro, me quiero referir, Molino de la Plata ni de cuento, o sea que entre 4 empresas o 5 empresas que están controladas por los mismos, ellos son los que tienen que hacer que bajen o suben los precios, o sea que no hay una competencia leal. Lo mismo pasa en la comunicación, la ley de medio que sacaron en su momento cuando estuvo Néstor Kirchner, pues prácticamente aquí nunca ha funcionado porque no les ha interesado. O sea, se puede dar el caso al diario Clarín que tiene el 25% de los medios de comunicación y de las emisoras radiales. Entonces, quitando emisoras como esta o otras que son de libre competencia, pero que son muy pocas, es muy difícil que esto pueda cambiar en un corto plazo. Lo que sí es cierto que cuando hay gobiernos de tendencia progresista o peronista o socialdemócrata, lo que sea, bueno, pues siempre está más cerca del pueblo y como que, bueno, que intenta de compensar más todas esas situaciones que se están dando de necesidad y urgencia. Y esto no es solamente, aparte que se está dando en Argentina, tenemos un grave problema. Yo como español, hoy por ejemplo me encontré con el caso de 3 españoles que nos han llamado, bueno, que se han quedado sin trabajo, que no tienen, que quieren regresar para España. Hay un problema muy gordo, y eso, bueno, lo vamos a trasladar luego al CRE, con donde corresponda, para que lo hagan llegar arriba, ¿no? Hay un problema muy gordo de gente que se están quedando prácticamente en situación de calle, y que no tienen ni para regresar ni para comprarse un billete de avión, y que, bueno, que están a libre albedrío. Muchos no pueden llegar, no pueden tener el IFE o no pueden tener la ayuda del ANSES porque no tienen documentación. Me quiero referir que lo mismo que está pasando aquí, me imagino que estará pasando en muchísimos sitios. En Venezuela ni te cuento, en Cuba ni te cuento, en Colombia. Bueno, esta situación que se está dando... Esta situación que está dando, yo creo que es una situación global y también le está afectando mucho a la diáspora española. Bueno, pues tenemos que ir dejándolo. Si alguien quiere saber cómo está la situación en España, que escuche mi editorial y lo que decía también la misma. O sea, lo que vende son las noticias falsas, y no falsas, perdón, negativas, y el catastrofismo. Carolina, muchas gracias por tu intervención. Seguimos en contacto. Alex, gracias a ti, Roberto, igual. muchas gracias y un saludo para todos. Saludos, Alex, Carolina, un abrazote. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias. Chao. Nos seguimos escuchando y ahora